La violencia hacia las mujeres es un problema muy grave. La ley lo define y dice que es todo el daño que se le hace a una mujer por la condición y situación de género, y lo divide, insisto, en ámbitos doméstico, escolar, laboral. En cualquier lugar de estos puede haber violencia doméstica, o digo, violencia física y de otro tipo. Pero, ¿qué hacemos las mujeres cuando pasa esto? La ley nos dice que debemos acudir ante una autoridad. ¿Quién es esta autoridad? La adecuada, la que marca la ley, es un fiscal o una agencia del Ministerio Público, en donde nos van a recibir amablemente, van a tener otro personal que tiene especialidad en atención a víctimas, y dependiendo del tipo de violencia que haya padecido esta mujer, en la que sus derechos se hayan visto rotos, se supone que en esta fiscalía, en esta agencia del Ministerio Público, la van a atender, le van a hacer pruebas, no solo para investigar si se ha cometido un delito o no, porque no toda la violencia es delito, ni todos los delitos implican necesariamente violencia así como física. Sin embargo, basta la palabra de una persona para decir: yo siento que han afectado mis derechos, que los han violentado, me siento agredida, me siento ofendida, siento que algo no está bien, y lo dicen bien las mujeres indígenas cuando tratan de definir derecho. Dice, derecho es lo que no está chueco, y las mujeres sabemos cuando algo no está bien. Cualquiera que sienta que algo no está bien puede y tiene derecho a acudir al Ministerio Público, y él será quien investigue si se ha cometido o no un delito, va a reunir las pruebas para ello, y no necesariamente tiene que ser la mujer quien los proporcione. Cuando es un delito, se trata de delitos graves o cometidos contra menores, el fiscal está obligado a actuar, dice la ley, de oficio, es decir, de mutuo propio. No necesita más que haya, por ejemplo, a veces la denuncia en el periódico, o que alguien vaya y diga: oiga, hay un niño allá afuera al que le están pegando, o yo soy maestra de una escuela y hay un niño que llega golpeado. El Ministerio Público tiene obligación de investigar con el puro dicho de esta persona de que hay un niño golpeado, y ese es un delito grave. Ahora bien, cuando en la escuela se detectan estos casos, o en la comunidad, por ejemplo, que la chica acude a un servicio médico, a vacunarse o a algún promocional, esto puede, la persona que la atiende puede denunciar o decirle a ella que acuda al Ministerio Público, porque no está bien que ande con un ojo morado en la calle. Cuando se trata de otro tipo de violencia y es una chica o una niña menor de edad, recordemos que en México la minoría de edad es a los 18 años, por ejemplo, que ella está con el novio en la calle y de pronto alguien ve como el novio amorosamente la jalotea del pelo, la regaña, la obliga a hacer algo, este delito se persigue de oficio. Es decir, ¿por qué? Porque se trata de una menor de edad. El chico puede ser menor de edad o no, pero la ley está obligada las autoridades, como el Procurador de Justicia, el Ministerio Público y demás, están obligados a atender estos casos de violencia, a interrumpirlos. Lo único que no se vale aquí es la indiferencia. Puede ser un civil, un particular, el que detenga esto y llame a la policía, puede ser la policía o ella misma la que acuda al Ministerio Público con o sin padres, y es obligación del fiscal o del Ministerio Público atender de oficio los casos de violencia contra menores. Siendo mayor de edad, sí tendrá la opción de denunciar o no, siempre y cuando no se trate de un delito grave. ¿Cuáles son los delitos graves? Pues obviamente cuando la han matado, ¿verdad? Cuando aparece un cuerpo, por eso ahora la Procuraduría ha estado abriendo investigaciones, siempre se han abierto, ¿verdad?,
de casos en los que aparece un cadáver y no se sabe si la mataron o no, si fue una muerte violenta o no, si le dio un paro al corazón y aparece un cuerpo tirado en la calle, el Ministerio Público de oficio está obligado a investigar si no se cometió un delito. Pero tratándose de mujeres, por ejemplo, que han sido lesionadas gravemente y sus lesiones pueden tardar más de 15 días en curarse, afectan un órgano, van a dejar cicatriz en la cara, son delitos graves y se persiguen de oficio. Por eso luego ponen, entre comillas, el pretexto de, si no vienes lesionada físicamente no te puedo atender. Esto es falso. La autoridad que hace esto está actuando mal y lo sabe porque tiene obligación de recibir cualquier denuncia. Es decir, me siento mal porque mi novio, mi esposo me dijo eres una tonta y no sé qué, y yo sé que eso es violencia y vengo a denunciarlo. Efectivamente, él tiene obligación de recibir la denuncia. Es decir, la señora se queja de que ha padecido, o la señorita o la niña se queja de que padece violencia porque todo el día le dice tonta, o aunque no, entre comillas, no la toque. La violencia emocional, la violencia psicológica, sí está prevista y descrita en la ley, es la que causa daño, incluso con omisiones. No te hablo, te desprecio, te sirvo la comida al último, o te digo que eres una horrible. ¿Qué pasa también cuando la violencia, y que es a veces la más conocida o la más identificable, es física o sexual? Y a veces la violencia física y sexual no es tan evidente. Y también encontramos la resistencia de las autoridades a atender a estas personas. Pueden llegar al Ministerio Público, insisto, con lesiones y el Ministerio Público las va a regresar a su casa para no trabajar. Nos dicen, no, es que luego se contentan y nada más nos hacen trabajar de balde. Pero tiene obligación de recibirlas, no importa si es la tercera, quinta vez que va con lesiones del mismo tipo. Y ya le otorgó el perdón y consentimiento, que es una figura horrible y que ya va a desaparecer de la ley. La otra cuestión es que si llega, por ejemplo, con huellas en el cuello, el Ministerio Público tiene obligación de procesar esta denuncia no solo como violencia física o lesiones, sino lesiones que ponen en peligro la vida y que incluso pueden dar lugar a que en vez de lesiones se reclasifique esta agresión como homicidio en grado de tentativa. Y si era su pareja o un conocido o lo hizo por su condición y situación de género, es un feminicidio ahora por ley en Chiapas en grado de tentativa. La violencia física, la violencia sexual, el no creerles a las mujeres es una práctica que vemos muy común, no solo en la sociedad, sino en los mismos ministerios públicos, en el juzgado. Y ella tiene que probar, primero, que no quería la agresión sexual, que se comporta, entre comillas, honestamente, es decir, que no tiene relaciones sexuales socialmente sancionables en una sociedad de pronto, insisto, en mi rancho se les decía moche, es decir, muy hipócrita. No tienes derecho a relaciones sexuales más que con tu marido, siempre y cuando hayas pasado por la iglesia y el juzgado. Y esto tampoco es cierto. Y no se les cree, es que yo no quería, es que yo estaba tomando un refresco y de pronto amanecí con la pantaleta en el piso, o desperté cuando el tipo estaba sobre mí. Y entonces le dicen, tú eres culpable, tú provocaste la violación, tú disfrutaste la violación, tú querías la violación, y eso no es delito. Y esta negativa de recibir la denuncia, de investigar y considerar esto como violación, como violencia física y sexual, también es un error muy común en los ministerios públicos, en las fiscalías o incluso en las policías comunitarias o en las presidencias municipales, en un juzgado, y esta situación se les está revirtiendo incluso con sanciones de tipo administrativo o despidiéndolos o sacándolos de su
de su puesto, a los fiscales. Con los jueces es otra situación, pero todas las instituciones tienen un lugar de control, incluso así se llama Contraloría. Habrá que poner quejas en contra de estos servidores que no sirven o que incluso vuelven a agredir o revictimizar a las niñas, a las mujeres. Hay un protocolo y unas formas especiales de atención a mujeres que han padecido violencia. Esto es algo que los fiscales, el personal del Ministerio Público deberían saber y entender, y es obvio que falta capacitación, sensibilización, e insisto, hay que ver cuál es el grado de responsabilidad de cada persona y obviamente de sus jefes, que tendrán que ver que se les capacite y se entregue más recursos para la procuración y administración de justicia para menores, para mujeres, para indígenas y para esta población en situación de vulnerabilidad. Y esta va a ser la forma de evitar los feminicidios.